Hola amigos de Recuerdo de Huelga Dolores, hoy tenemos el gusto de tener al licenciado, al psicólogo, al doctor Mariano González. Mariano González, estudiante en los años 90 en la Escuela de Psicología, donde se gradúa de licenciado en Ciencias de Psicología. Escritor, investigador. Mariano González, el doctor Mariano González, ha escrito dos artículos muy interesantes, es motivo de esta entrevista en Plaza Pública, donde hace un análisis bastante imparcial sobre la situación que se está viviendo en nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos. Bienvenidos a este anecdotario en vivo con el licenciado Mariano González. Mariano, buenas noches o buenas tardes o buenos días, donde estemos observando. ¿Cómo estás? Pues bien, agradeciendo de nuevo a poder estar aquí con vos y pues con el público que ojalá pueda escuchar y ver qué está pasando un poco en la universidad, ¿no? Para hacer un recuento histórico, Mariano, la universidad siempre ha tenido inconvenientes desde los años 60 respecto a la política a seguir y siempre ha sido un tema a discutir. La reforma universitaria en los 80s y 90s fue un tema en la agenda que nunca se llegó a dar. Basado en esto, Mariano escribe dos artículos en Plaza Pública en finales de mayo, inicios de junio, donde hace un análisis de la situación que está viviendo la universidad. Mariano, ¿cómo nos afecta a nosotros los profesionales, estudiantes, egresados y al futuro estudiante que va a ingresar a las aulas de la tricentenaria esta situación que se está viviendo? ¿Cómo la ves? Pues la verdad es que es muy difícil porque digamos que, como decías, la universidad ha tenido una historia pues políticamente conflictiva, ¿verdad? En los años 60 y 70 hubo sectores que apoyaron, bueno, también 80s y 90s, hubo sectores que apoyaron a la izquierda y la izquierda también, la izquierda revolucionaria estuvo influyendo en la política. Posteriormente se ha dado un proceso que creo que ha ido a la par de la decadencia, digamos, institucional del país. También en la universidad ha habido un proceso similar, ¿verdad? Contrario a lo que se pensó en un momento, que la universidad sería una buena influencia para las comisiones de postulación, por decir un ejemplo, ha sido al contrario. Las comisiones de postulación han sido una mala influencia para la universidad, en el sentido de que ha habido intereses de distintos partidos y distintos actores que han influido en la colocación de determinados puestos dentro de la propia universidad y que después pagan los favores. Entonces estamos en un proceso en un círculo vicioso de influencias políticas al interno de la universidad que han hecho, digamos, han corrompido a la universidad. Y de esa cuenta, lo último que pasó, como todos saben, es que en las elecciones a rector pareciera que iban a hacer más de lo mismo. Sin embargo, la postulación de Jordán Rodas alborotó el avispero, ¿verdad? Se pensó que podría ser una oportunidad para digamos, como un actor externo y con un capital moral importante, ¿verdad? Como el procurador actual, que ha estado contra el tema de la corrupción y esto. Y eso hizo, digamos, que se despertaran fuerzas muy fuertes dentro y fuera de la universidad, y que eso llevara a que el Consejo Superior Universitario, contra sus propios reglamentos, contra la legalidad, contra los procedimientos democráticos, al final buscara favorecer claramente a Walter Mazariegos, que es el decano actual de Humanidades, y que lo impusiera, digamos, contra esos procedimientos. Entonces lo que tenemos es un conflicto de intereses dentro del Consejo Superior Universitario, porque están siendo jueces y partes, porque los que han votado, digamos, tienen una clara inclinación y claras relaciones, ¿verdad? Digamos, el decano de Derecho, el decano de económicas, digamos, varios han tenido relaciones cercanas a Mazariegos y entonces lo apoyan, digamos, todo con tal de que no llegara Jordán Rodas, pero que también llegara
él como nuevo rector, pero digamos, lo han hecho, lo grave del asunto, contrario a otras elecciones de rector, que han habido buenos y malos, en el último tiempo más malos que buenos, pero digamos, lo grave es el pecado de origen, porque se saltan todos los procedimientos democráticos que existen en la universidad. Eso es lo grave. Bueno, pero aquí hay que hacer un análisis también, Mariano, porque en tu escrito en el periódico Plaza, en la línea de Plaza Pública, mencionas que hay indiferencia del estudiante. Ok, que el estudiante no participa, que el estudiante antiguo, el viejo, es el que está más actuando acá. Pero si hacemos un recuento estadístico, la mayoría del Consejo Superior Universitario que votaron a favor de X o Y candidato son jóvenes, ¿verdad? Claro, digamos, a ver, es que el asunto no es, digamos que se combinan varios factores, incluyendo generacionales. Y creo que en este momento se combina otro, que es el tema de la desorganización política provocada por la pandemia, porque la imposibilidad de interactuar cara a cara, de juntarse, hace que la participación política sea un poco más difícil. Esto vale sobre todo, me parece, es mi impresión, para los estudiantes, aunque hay que reconocer de nuevo, por ejemplo, que los estudiantes, digamos, que han tomado son los que han tomado la universidad y han llevado a cabo las medidas de hecho, digamos, más claras, más visibles, para tratar de refrenar esto. Entonces, indudablemente que hay tema generacional, pero que también no todos los estudiantes son, están claramente identificados con los valores democráticos. Digamos, hay una serie de estudiantes que son más conservadores, que por una u otra razón están con Mazariegos, incluso por la misma inercia, por la misma apatía, que hay mucha apatía dentro de la universidad. Entonces, no siempre hay que contar con que los y las estudiantes tengan que ser los más consecuentes, aunque, insisto, o sea, es un tema bien complejo porque ahorita mismo hay estudiantes que están tomando los distintos centros universitarios. Entonces, es complicado, lo que quiere decir que los estudiantes no son un grupo homogéneo. Hay grupos distintos, con pensamiento distinto, con posiciones políticas distintas. Entonces, sí hay que contar eso. No, los estudiantes no son una masa compacta a favor, por ejemplo, de los procedimientos democráticos. Hay muchos que son indiferentes. Y hay algunos que estarán apoyando también a Mazariegos y a otros del Consejo Superior. Bueno, también hay una desinformación de por qué se está luchando, ¿verdad? Y acá quisiera tocar un tema bastante indispensable que hay que tocarlo. Se sataniza a un candidato y se eleva a categoría de salvador a otro. Eso no debe suceder de esa manera, porque no debe manejarse de esta manera. Ahora, ¿habrá apatía? ¿Habrá desinformación? ¿Habrá indiferencia? ¿O es una desidia para poder atacar este problema? Bueno, mira, digamos que has dicho dos cosas y es cierto, digamos, uno no puede satanizar a un candidato y pensar que el otro es el salvador. Digamos que, dicho así, es una cuestión demasiado sencilla, pero lo cierto es que, digamos, digamos, ¿qué candidato organiza jaripeos, o trae grupos de no sé dónde, reparte licor, reparte comida por todos lados? Digamos, ¿de dónde sale ese dinero? Desde ahí uno puede decir que hay intereses y hay apoyos que posteriormente se estarán cobrando. Digamos que eso por una parte. Además, digamos, todos los señalamientos que se han dado, muy en los corredores contra determinadas figuras. O sea, eso existe dentro de la universidad, ¿verdad? Y es cierto, tal vez la otra figura no era un salvador, pero sí creo que presentaba una alternativa. En ese sentido tenés toda la razón, que las cosas son más complicadas. Ahora, en lo que presentás de apatía, desidia, al final es un conjunto, pero hay que ver que es cierta apatía que se instala en el tema político, porque creo que desde 2015 para acá uno ve que hay muchas protestas, pero al final no hay cambios. Entonces, y digamos que hay gente que pues políticamente es apática de por sí, pero yo creo que sí es una combinación de apatía, de desidia, bueno, eso está, ahí vamos a ver qué va a pasar. Incluso algunos estudiantes se alegrarán que ahorita no hay clases y no hay exámenes, o sea, y otros al contrario se enojarán porque no pudieron graduarse, por ejemplo. O sea, digamos que indudablemente que hay efectos,
de esta situación, pero en términos generales sí me parece que tenés razón. Hay mucha apatía, mucha desinformación, pero también hay que ver que estudiantes, docentes y administrativos están tratando de ofrecer información, dar la cara, hacer acciones, porque este procedimiento, sobre todo es el procedimiento, o sea, ya no digamos, ya no es solo la figura de Walter Mazariegos la de rechazo, sino es que es un procedimiento antidemocrático que viola la propia legalidad de la universidad. O sea, hay vicios fundamentales que harían que esa elección se tirara, pero cualquier argumento, cualquier impugnación ha sido rechazada por el propio Consejo Superior Universitario. Es decir, no hay una instancia en la que se pueda acudir para señalar y denunciar esta situación, sino ellos mismos. Y ellos están mostrando una clara posición a favor del candidato de la Facultad de Humanidades e impidiendo que por medios democráticos y legales se repita la elección. Hay dos cosas, Mariano. El candidato a rector que fue elegido y que no ha tomado posesión, no es este año que sale. Él ya tiene una vida política más allá de 20 años. O sea, no es algo nuevo que alguien desconozca. Esa historia ya se conocía desde antes, ¿verdad? Y la segunda es, esa toma simbólica de la elección llevada a rector no se ha dado todavía. No, digamos que de nuevo ahí también estás tocando dos cosas. O sea, hay que ver que esta situación, digamos, como que es la gota que colma el vaso de la política universitaria, porque en efecto, digamos que las personas que ahorita están digamos, en las decanaturas, usualmente no llevan un año en la decanatura, sino, digamos, tienen trayectorias políticas. El ejemplo que das, Walter Mazariegos, es una figura política que ha logrado instalarse en la Facultad de Humanidades y reunir apoyo a través de esa facultad, indudablemente. O sea, digamos que no hay que pensar digamos que son ingenuos, que no pueden, no, al contrario, digamos, son políticos que conocen el oficio, que han sabido lograr mantenerse institucionalmente y pues indudablemente no son nuevos, o sea, digamos, tienen trayectorias. Eso por un lado. Y hay que ver, te interrumpo, y hay que ver que el crecimiento cuántico de estudiantes en la Facultad de Humanidades a nivel regional ha sido grandísimo. Y no es porque se tengan unas políticas de aulas abiertas, sino ya va un objetivo. En efecto, digamos que antes uno suponía claramente, digamos que uno miraba, económicas y derecho eran las unidades más grandes, pero ahora Humanidades tiene sedes departamentales que incrementan y digamos que es una fuerza política en términos numéricos, eso indudablemente. Pero digamos que, insisto, es un tema complejo y entonces lo que es cierto es que en este momento la universidad sí vive una crisis que se ha venido, digamos que no es de ahora, digamos, sino que tiene raíces históricas en estas figuras, llamémoslas de esta manera, un tanto oscuras que han habido en la política universitaria y que ahora, digamos, están haciendo todo lo posible por mantenerse. Y de nuevo, ahorita, digamos, el gran tema es cabalmente el rechazo al fraude y a la imposición. Y eso es lo que tanto estudiantes, docentes o administrativos hemos estado diciendo. Digamos, ya no es ni siquiera solo la figura de él, por supuesto que es la figura de él, pero digamos es el procedimiento ilegal, antidemocrático y anómalo que ha tenido. Hay dos movimientos que van siempre unidos desde el inicio de la Asociación de Estudiantes Universitarios, ya hace más de 100 años. El movimiento estudiantil y el movimiento huelguero. El movimiento estudiantil, como tú dices, no es homogéneo en este momento, pero están dando respiro de que está vivo, de que quiere resucitar. El movimiento huelguero está totalmente caído. No se ve por ningún lado una respuesta de los líderes o supuestos líderes o que encabezamos esto. Y aquí vamos a mencionar a una figura muy pero muy importante dentro del movimiento huelguero, la voz de los sin voz, que es el Rey Feo. Y no hablo del actual, hablo en su conglomerado. Mira, ahí tenés toda la razón. O sea, y aquí es un buen canal para preguntarles, Reyes Feos, ¿dónde están? Huelgueros, ¿dónde están? O sea, y digamos, aunque reconozco que es una pregunta irónica, porque sabemos dónde están. O sea, digamos, uno ve, a ver,
comités de huelga, como los de económicas, donde están los famosos jamones, donde el comité de huelga de derecho, el comité de huelga de humanidades, que están claramente alineados con las posiciones conservadoras de la universidad. Entonces ellos no van a salir. O sea, digamos, uno, en efecto, en la historia del movimiento estudiantil, digamos, ha tenido, pues, digamos, el protagonismo con la huelga de Dolores, nació digamos, del movimiento estudiantil, pero actualmente y desde hace ya algunos años, el movimiento estudiantil democrático y legítimo, que digamos que a uno le puede gustar o no gustar, pero digamos que encabezó, por ejemplo, Frente y Lenina García en 2016-2017, digamos, ese movimiento ha estado incluso en contra del movimiento de la huelga por un montón de cuestiones, digamos, pero en este caso, tal vez la cuestión política más importante es dónde están los huelgueros o los reyes feos, por ejemplo. Yo creo que están callados, digamos, están sin activar, están sin protestar, cuando este sería un excelente momento para hacerlo. Pero el problema es que sus intereses son otros, digamos. Te digo esos tres, se me vienen rápidamente: derecho, económicas y humanidades. Son grupos de huelga muy ligados, por ejemplo, a la figura del candidato de humanidades, Walter Mazariegos, y de otros rectores. Pero digamos que estos han funcionado no solo llevando a cabo actividades de huelga, sino también como grupos de choque, digamos, a favor de los intereses de estas decanaturas. Entonces, indudablemente que ellos no se van a disparar en el pie, porque tienen intereses, y en ese momento están del lado de los políticos conservadores, ilegales, antidemocráticos, que están provocando esta crisis universitaria. Vamos a introducir a otro actor más importante todavía, la Asociación de Estudiantes Universitarios. Su reacción es muy tibia. Sí, a ver, pero indudablemente que creo que tenés razón de nuevo, digamos, la AEU en este momento, digamos, a ver, puede ser que también peque de desinformación, pero en efecto no se le ha visto muy activa, o digamos, en efecto pareciera que es una posición un tanto alejada, o incluso, vaya, tal vez esto, porque no, digamos, tal vez no es la actitud combativa, digamos, que uno piensa que debería tener la AEU en función de la referencia que tiene uno de la AEU de Oliverio, de la AEU de los 80, de los 90, digamos. No es así. Yo no puedo explicar, digamos, esta respuesta, pero sí creo en todo caso que en efecto pareciera que falta, digamos, como mayor presencia. En todo caso, y tal vez esto es lo importante, hay sectores universitarios, por ejemplo, entiendo que son estudiantes de agronomía, por ejemplo, varios que están ahí, y digamos que son los que están liderando las tomas, por lo menos en la central, pero hay que ver que hay muchos otros actores. Está la Asociación de Medicina, la de Psicología, por ejemplo, son los que están actualmente en resistencia en el PUM, ¿verdad? Entonces, indudablemente, de nuevo, vamos al tema de que el panorama estudiantil es muy complejo, muy complejo, pero que digamos que uno puede ver que las asociaciones legalmente electas, digamos que sí están posicionándose contra el fraude, mientras que los huelgueros viejos, los reyes feos, están prácticamente desaparecidos. Yo lo interpretaría como un apoyo hacia este sector antidemocrático ilegal que apoya el fraude de la U. Hay un efecto porque se decía que solo la ciudad universitaria o los estudiantes de la ciudad capital de esta región central era la que estaba activando, pero si te has dado cuenta, sectores nororiente, suroccidente, están activando ya y están en contra de lo que se ha dicho o se ha hecho llamar no al fraude, ¿verdad? Claro, y eso es importante, digamos, Petén, CUNOC, hay diversos sectores, otros sectores, y es muy importante porque ahí sí, mientras más seamos, mayor presión podemos ejercer. Ahora, por ejemplo, hay claustros de docentes, puedo señalar el de arquitectura, el de medicina, el de historia, el de trabajo social, de psicología, por ejemplo, que se han ido organizando y han hecho un llamado contra el fraude electoral, pero además también están estos otros centros universitarios que se han organizado, y eso es importante, y eso
te decía al principio, y lo señalamos, que hay mucha indiferencia, pero vemos que esto realmente está tocando por lo menos a ciertos sectores y se están organizando y están haciendo algo que, digamos, nunca Consejo Superior nunca pensó. Digamos que este actuar que tú está organizando a la gente en su contra. Entonces, digamos, ellos se pueden lamentar de que hubo este tomada y dicen que saber qué cosa, que casi el fin de la universidad va a ser si sigue la toma. Pero digamos que el tema importante es que ellos mismos están creando una oposición que no había tenido ni el rector ni el consejo durante ya bastantes años. Yo me atrevería a decir que décadas. O sea, no se había visto un movimiento de resistencia contra las autoridades universitarias de esta naturaleza de hace muchos años. Pero Mariano, acá se ve un efecto bastante, para mí, bastante desastroso para la universidad. Golpe dado, golpe que se devuelve, ¿verdad? Se golpea al Consejo Nacional Universitario y él viene y golpea. Un ejemplo es la denuncia contra estudiantes por la toma del MUSAC, ¿verdad? Entonces, pero también se da el efecto de, por ejemplo, el decano de la Facultad de Antropología, donde él públicamente sigue su posición de apoyar al candidato que ganó la rectoría. No, es que, digamos, incluso si uno se pone lo más neutro, uno lo que puede decir es que esta crisis tiene dividida la universidad. O sea, esa es otra cosa que deberían de haber visto, sobre todo la responsabilidad que es del Consejo. El procedimiento ilegal y antidemocrático que han apoyado, lo que hizo fue dividir profundamente a la universidad. O sea, digamos, hay una oposición al fraude, hay un apoyo al fraude, y esto indudablemente que tiene sus posiciones contrarias. Y hay indudablemente una lucha política. Entonces, esa lucha política, lo imperdonable es, por ejemplo, que el Consejo Superior le haya echado casi la policía a las manifestantes con la historia que tiene la universidad de represión en contra de estudiantes, docentes y administrativos, sobre todo en las décadas del conflicto. O sea, eso es, digamos, un gesto profundamente desconocedor de la historia de la universidad. O sea, sobre ellos yo creo que sí recae cierta responsabilidad histórica, pues, o sea, porque, digamos, sabiendo cómo han sido las cosas en la universidad, de represión, de persecuciones, que ellos mismos hayan optado por esto y, digamos, que siguen optando, porque al final señalabas, esto es cierto, digamos, hay acciones legales, digamos, contra ciertos estudiantes, y yo creo que ese no es el procedimiento. Digamos, aquí, digamos, ellos al contrario deberían de estar haciendo un llamado al diálogo, a la calma, que les implicaría indudablemente retroceder en su actuar. Por eso no lo hacen. Pero digamos que tienen una culpa histórica bien seria. Y lo que han creado, y ahorita que estamos hablando con vos, indudablemente me lo dejaste muy claro, pero las acciones de consejo lo que han hecho es polarizar a la universidad. O sea, había probablemente mucha indiferencia en estas elecciones, aunque despertó algo de interés, bastante interés en la candidatura de Jordán Roas. Pero digamos, ahora lo que encontramos es una universidad dividida, con posiciones encontradas, y que indudablemente se hará esta lucha política, legal, incluso intimidatoria, ¿verdad? Porque hay estudiantes... Qué bueno que tocaste este tema, porque el movimiento huelguero ha tenido un aparato represivo que se llama Comité de Orden, ¿verdad? En los años 90 se vio muy específico esto. El Comité de Orden era el que censuraba, el que golpeaba al mismo estudiante, ¿verdad? Y en esta elección se vio también usar al Comité de Orden de ciertos subhonorables para poder contrarrestar el grito de auxilio de los estudiantes que están en contra de esto, ¿verdad? Digamos que lo que se vio, las fotos de encapuchados, digamos, o gente con pasamontaña, indudablemente tenías razón en ese sentido. Entonces, el tema acá, digamos, y sobre todo por el canal, es importante ver, o sea, yo creo que la gente que ha apoyado a los comités de huelga y a los redes feos, pues, sí les debería exigir que tomen posición, o sea, y que se desliguen de esa situación. Lo que pasa es que de nuevo es muy difícil porque ellos tienen intereses, o sea. Bueno, pero si hablamos del movimiento huelguero, este año salió el desfile a las calles, ya teníamos el problema encima, ya. Pero, ¿viste alguna reacción en el desfile de Huelga Dolores? ¿Tú lo observaste sobre esto? No, yo creo que muy poco, digamos, muy poco. Y eso
te da cuenta de que la huelga de dolores va por otro lado. Digamos, o sea, el tema de la denuncia que debería de ser en primer lugar de lo que está pasando dentro de la U no se dio. Entonces, ellos también, y de nuevo, qué bueno que lo preguntas, porque, digamos, de nuevo, sobre ellos pesa ahorita digamos, una responsabilidad, porque no logran, digamos, no logran denunciar ni protestar en contra de lo que está pasando en la U. Y digamos, uno piensa, huelgas, protestas, sí, pero ¿y dónde están? Entonces uno ve que ahí se quedaron muy cortos. Pero es obligatorio que salga el huelguero a reaccionar. Te digo esto porque porque una de las grandes situaciones que se da o excusa es, mire, nosotros trabajamos afuera, pero no podemos estar todos los días adentro. No, claro, pero digamos que ni siquiera un comunicado diciendo nosotros estamos en contra. O sea, esa es la cosa, que digamos que, o sea, digamos lo mismo. Yo creo que hay estudiantes que están en la toma, ¿verdad? Pero digamos que uno no ve ni comité de huelga de derecho, ni de humanidades, ni de económicas haciendo el paro, digamos. O sea, uno los ve. Y ni siquiera se han pronunciado para decir estamos en contra. No lo van a hacer. Pero digamos que uno esperaría, digamos, teóricamente uno asume, el movimiento de huelga es protesta, es ataque a los poderes establecidos, ataque a lo que está mal, pero ellos están totalmente desconectados de esto. En todo caso, uno podría suponer que en el momento de una confrontación estarían apoyando a este sector, al Consejo Superior. Si luego de un aspecto legal, la ley orgánica de la Universidad de San Carlos tiene cierto apoyo a este régimen, si hay que ponerle un apellido a este régimen que quiere establecerse, porque desde ahí se excluye a muchas escuelas, a muchos centros regionales. A ver, eso ya es un problema tal vez mucho más de fondo, digamos, o por lo menos parte de la problemática. El Consejo Superior Universitario, como bien decís, está conformado por las facultades, ¿verdad? Por representantes de docentes, estudiantes y de colegios profesionales, fundamentalmente de las facultades, ¿verdad? Entonces, ahí, eso, por ejemplo, lo señaló AEU desde hace mucho tiempo. O sea, ahí hay una buena parte de la universidad que no está representada en ese consejo. Ahora, ¿debe ser Consejo Superior Universitario, digamos, representado por todas las unidades académicas? No lo sé. Y esto nos lleva incluso a pensar, digamos, ¿qué gobierno debería darse a la universidad? ¿Se necesita un gobierno tan fuertemente politizado, o por lo menos con tan fuertes conexiones con la política como ha estado hasta ahora? No lo sabemos. O sea, debería tener siempre una postura, pues por lo menos democrática, independiente, autónoma, ¿verdad? Como lo es la universidad, pero eso lo que hemos visto es que no. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos gobernamos? Es algo que requiere una discusión mucho más seria, mucho más profunda, que yo creo que tampoco se está dando. O sea, pongamos el escenario. Yo creo que ese escenario que vamos a colocar en la palestra es el más factible que sea. El rector toma la rectoría, asume la función. ¿Qué se nos viene? Bueno, digamos, se viene de nuevo algo que señalaba un rectorado con oposición ilegítimo. O sea, está bien. A mí, digamos, mi impresión, pero esto es muy personal, no, aquí, digamos, indudablemente no represento a ningún otro sector, pero mi impresión es que, en efecto, es posible que el rector asuma, o sea, pese al fraude. O sea, a mí me parece que, en efecto, eso es una posibilidad muy fuerte. Pero ¿qué va a pasar? Va a ser un rectorado que inicie, o sea, desde el inicio, con mucha oposición, muy deslegitimado, sin apoyo, y al contrario, digamos, con claustros, estudiantes, trabajadores que están abiertamente en oposición. Entonces, va a ser algo difícil para el gobierno de la universidad. Creo que podría ser un proceso desgastante. No concibo pensar qué va a pasar en estos 4 años. O sea, no logro ver, pero seguramente que va a ser un rectorado con oposición, con dificultad para gobernar la universidad, ilegítimo, y que va a perder mucho más tiempo en perseguir opositores
que en lograr, por ejemplo, la mejora académica que necesitamos. Lo que mencionabas de la reforma universitaria no es posible con un rectorado con un rectorado espurio, o sea, ilegítimo. O sea, no analizamos una reforma universitaria en estos 4 años. No, digamos, o sea, eso, a menos que la crisis llegara a tal punto que hubiera digamos, que por ejemplo no asumiera y entonces tuviéramos que pensar cómo hacemos, pero se me hace que, digamos, no tienen ninguna legitimidad ni legalidad, pero no hay una instancia a la cual podamos recurrir. Por ejemplo, no hay una instancia legal. Entonces, indudablemente que las acciones serán acciones de hecho, acciones simbólicas, acciones con mucha fuerza política, pero digamos que no cuentan con la posibilidad de algún auxilio legal, que me parece que esa es una de las contradicciones. Y ahí creo que tocar algo. Si en estos meses no se ha podido detener esto, no creo que se vaya a detener. Y aquí hay que tocar otro tema que la gente no está enterada. El respiro económico que va a tener la universidad al llegar a este rector con varios préstamos que ya están en entrada. Por ejemplo, mira, no conozco la situación, pero por ejemplo, parte de la institucional, parte de los favores políticos, digamos, de eso de hoy por mí, mañana por ti, seguramente que estarán en juego en la elección con Mazariegos. Entonces, digamos, indudablemente que, por ejemplo, si se da esto, tendrá respiros económicos, pero insisto, legitimidad política no, y ya tiene una oposición que, con respetar las formas democráticas, no hubiera, yo no sé, de repente hubiera ganado con todo el procedimiento legal, pero no quisieron, tuvieron miedo. Entonces ahora enfrentan una oposición que ellos crearon. Y que no, y yo creo que aunque digamos la oposición no sea capaz de contrarrestar el fraude e impedir que llegue Mazariegos, pero sí va a ser una oposición que lo va a desgastar. Hay un tema que se toca en las diferentes manifestaciones, es la privatización. ¿Le conviene al gobierno, le conviene a este gobierno y a los subsiguientes que la universidad esté cooptada, que no crezca? Por supuesto eso. O sea, digamos que yo creo que digamos que la universidad y la Procuraduría de Derechos Humanos eran como las dos instituciones que no estaban, digamos, la PDH no estaba cooptada y la universidad está en una situación rara, ¿verdad? Pero digamos que ahora con esto, lo que va a tener el gobierno son instituciones cooptadas a su favor, digamos, pero aquí hay que ver otras cosas, digamos, porque nos estamos centrando mucho en la política universitaria, que es cierto, pero digamos, ¿qué va a pasar ahora con la terminación del régimen de Yamatei? Digamos, ahora que estamos saliendo de la pandemia, ¿cómo nos vamos a posicionar? Ya no solo como universitarios, sino como ciudadanía. Esos son otros factores que, digamos, al momento creo que no hemos considerado bien en el análisis. ¿Cuál es la relación entre política universitaria y política nacional? Indudable. Ahora, lo cierto, lo que vos señalas es que al gobierno le conviene una universidad conservadora, cooptada, por supuesto, porque entonces tiene un frente menos de oposición, ¿verdad? Y ese tema que toman muchos grupos, la privatización de la Universidad de San Carlos, ¿es factible? Me da la impresión que es muy difícil, muy difícil, digamos que, a ver, es un escenario complicado, o sea, de nuevo, ahorita me agarraste en frío, pero digamos, creo que ante algunas presiones así ese respecto, sí, ahí sí el apoyo sería, digamos, mayoritario en contra de eso, o sea, me da la impresión. Pero digamos, si el rector estuviera a favor, si el Consejo Superior Universitario estuviera a favor, entonces sería más difícil. Pero digamos que es un tema muy delicado, digamos como que en el ADN sancarlista, en la identidad sancarlista, digamos que está muy difícil aceptar pasivamente eso. Sería otra lucha, no sé, o sea, es, digamos, complicado, pero tal vez tenés razón en algo, sería tal vez más fácil que un Consejo Superior Universitario como este, con Walter Mazariegos, se cantara, o estamos en un espacio huelguero, se bajaran los pantalones al gobierno más fácilmente. Me da esa impresión. Bueno, se dejan venir también elecciones para personajes que van a estar en el Consejo Superior Universitario en estos meses. Pero, ¿cómo podemos unir el movimiento huelguero y el movimiento estudiantil nuevamente?
En tu análisis que hiciste en estas dos publicaciones en Plaza Pública, tocabas un poco ese tema. Pues mira, yo siento que primero, o sea, no, es que no sé si es fácil unir al movimiento estudiantil y el huelguero como están ahora. Me da la impresión de que los estudiantes legítimamente electos a partir de las asociaciones más bien tienen un rechazo o por lo menos cierta lejanía con el movimiento de huelga. Y yo no veo, por ejemplo, a estos comités que son grandes, humanidades, derecho, económicas, apoyando causas más justas, pues. Entonces, ahí sí veo que también ese será otro campo de lucha, digamos, no solo Consejo Superior, docentes, estudiantes a ese nivel, sino, digamos, también como ha existido cierta pugna entre estudiantes y el movimiento huelguero, digamos, que ahí me da la impresión de que no es fácil que haya una conciliación, no es fácil. Bueno, ya que hablas de conciliación, hay que hacer conciencia que lo que dice mucha gente de tomar las calles y usar la violencia ya cuando no se pueden tener los medios políticos necesarios, recurrir a la violencia no es lo ideal. No, y, digamos, incluso lo podemos decir así, a mí me da la impresión que los estudiantes y los docentes están mucho más alejados del uso de la violencia que hace algunos años, digamos, en un clima de persecución y de oposición política, digamos que uno podría pensar que la violencia era un medio con mayor apoyo, pero ahora me da la impresión que sobre todo las nuevas generaciones, los nuevos estudiantes, no están como muy a gusto con la idea de uso de métodos violentos. Entonces, por esa parte, los comités sí la pueden ejercer. En ese sentido, los comités sí están más cercanos y lo han hecho, ¿verdad? Entonces, ahí los estudiantes han tenido la denuncia a los medios, digamos, como una forma de defensa frente a digamos que ahí el tema de la violencia es más bien quién la está usando, para qué fines, ¿verdad? Y a mí me da la impresión que es el movimiento huelguero que ha sido utilizado muchas veces como grupo de choque. En estos momentos sí se nota que el movimiento huelguero, con estos grupos de orden que señalamos, ¿verdad? Y que tienen nombre y apellido, están siendo utilizados para eso. Bueno, y utilizados es un término muy duro. Son muy fáciles de comprar. Pues lo estás diciendo, ¿va? O sea, y digamos, de nuevo ahí será el tema de la responsabilidad histórica, ¿verdad? Hasta qué punto han llevado a la huelga, ¿verdad? Hasta qué punto se han dicho representantes de un movimiento supuestamente contestatario, crítico, de protesta, y digamos ahora están apegados al poder, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Y digamos que siempre existe dificultad, digamos, de alguna manera. A mí me da la impresión que el movimiento estudiantil en ese sentido está desarmado, porque no está pensando en utilizar la violencia. Me da la impresión de que no es uno de sus no forma parte de su repertorio de acción, como dirían desde el punto de vista de los movimientos sociales. ¿Y cómo lo mirarías entonces hacer una lucha tipo Gandhi, ¿verdad? Pacifista? ¿Funciona? Hasta cierto punto, es que, o sea, aquí la cuestión es ver cuáles son los medios que tenemos a nuestro favor, y uno de los medios indudablemente es la organización y la participación, y en ese sentido veo que si hay estudiantes, que si hay docentes que nos estamos organizando, y que esa, digamos, aunque no tengamos el poder, tenemos la legitimidad, y eso es importante, aunque tal vez no podamos ganar, pero sí podemos ofrecer testimonio de la justeza de nuestras luchas. Bueno, hablar del término ganar, pero en esta lucha, discúlpame, pero aquí ganadores no hay, solo perdedores. ¿Y quién pierde? La institución más grande que hemos tenido por más de 300 años, nuestra querida alma mater. Como movimiento estudiantil, como movimiento huelguero, va a salir afectado. Sí. A ver, siempre está la idea de que en una crisis existe una oportunidad, pero tenés razón, digamos que la cosa ahorita parece que al final la que pierde es la universidad, y retorno a la idea, digamos, estamos divididos. Realmente eso es una situación que de hecho en este momento, y digamos que la mayoría de personas, creo, estaremos contra el fraude, pero pues habrá mucha indiferencia y habrá quienes apoyen al Consejo Superior. Entonces, sí, en efecto, parece que perdemos todos. Hay una
hay una línea ahora al estudiante, nuevo estudiante que está ingresando a la San Carlos, llego, me estudio, me gradúo y para afuera. Me viene del norte las instituciones centenarias que tenga esto. A ver, y de nuevo vamos al tema de que la pandemia, digamos, tenemos estudiantes, tenemos un clima político mundial, ¿no? O sea, no ni siquiera nacional, un clima político mundial que muchas veces favorece la inacción, la apatía, la indiferencia, ¿verdad? Estamos tan llenos en el consumo, en las redes, en el trabajo que tenemos que realizar, que no nos da tiempo para organizarnos ni participar políticamente, y esta no es una cuestión propia del país, o sea, hay que reconocer que es un clima en general, digamos, tal vez esto les suena a muchos un poco extraño, pero tras la derrota histórica de la izquierda, digamos, en los años 90, 80, 90, digamos, la izquierda sí se ha quedado afectada, ¿verdad? Entonces han habido expresiones más particulares, por ejemplo, mujeres, diversidad sexual y otros, pero digamos que como izquierda no hemos logrado articularnos ni presentar una alternativa como sí fue, digamos, el socialismo en su momento. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay raíces profundas en la apatía, no solo, digamos, ideológicas, políticas, sino también materiales, y digamos, de nuevo el tema del consumo, ¿verdad? Que hacen que sea muy difícil organizar a las personas, pero indirectamente el Consejo Superior sí hizo eso, digamos, sí nos ha ido politizando y sí nos ha ido organizando. No era su intención, por supuesto, pero lo ha hecho, y sobre esto lo que podríamos esperar optimistamente es el surgimiento de nuevos liderazgos, una nueva organización. Quizás ahí, digamos, siendo optimista, por ahí podría salir algo bueno, ¿verdad? Bueno, pero aquí se habla de una identidad sancarlista. Y en esta pandemia muchos estudiantes no conocen ni el campus central, mucho menos una institución como el movimiento huelguero, su historia, todo eso. Y claro, digamos que indudablemente que esto está pasando, pero de nuevo, podríamos pensar que en este momento esos estudiantes que no conocían el movimiento huelguero y todo, están oyendo, están viendo, digamos, que hubo un fraude, que no se respetaron los procedimientos democráticos, que tienen docentes que están diciendo, miren, esto es inaceptable. Digamos que por esa vía quizás, o sea, y eso, o sea, se verá, pues, o sea, y digamos, insisto, puede haber cierto optimismo en que probablemente por ahí surjan nuevos liderazgos, una nueva organización, una nueva politización, ¿verdad? Es como una de las posibilidades que existen, aunque indudablemente es difícil. Bueno, hay otra diferencia con el pueblo de Guatemala, porque muy pocos sectores, ¿va? Un codeca que se posiciona, un codeca que manifiesta, pero el resto olvidados. Digamos que, a ver, tal vez ahí también debemos reconocer que a veces nos miramos mucho al ombligo, ¿verdad? Y digamos que siempre hay movimientos de resistencia, siempre hay, digamos, un movimiento así muy profundo, a veces que no se detecta claramente desde lo urbano, pero de pueblos indígenas, por ejemplo, o de resistencias en el territorio, o nuevas identidades que está haciendo su lucha, ¿verdad? La idea al final es cómo nos organizamos y tenemos un frente común, un apoyo común que indudablemente ahorita no tenemos, o sea, pero pues te digo, para no verlo del todo negativo, yo creo que sí, siempre hay que ver que hay resistencias, que hay oposiciones, y que sobre todo actuares tan tontos como el de Consejo Superior Universitario ahorita, tan abiertamente ilegal y antidemocrático, despierta indignación, y eso es lo bueno, o sea, al final yo no sé, ahorita que me estoy viendo me parece que soy muy contradictorio en muchas cosas, pero todavía es muy difícil analizar y, digamos, saber qué va a pasar y qué está pasando en este momento, pero pues tenemos una universidad dividida, pero por lo menos un sector politizado que puede ser, no sé, por ahí alguna respuesta, pero no sé. 200,000 estudiantes y muy pocos activos. Es una cifra que siempre preocupa, pero bueno, eso es lo que tenemos y con eso hay que trabajar, y los que tenemos alguna responsabilidad nos toca pues organizar o participar de alguna manera. Pero la misma universidad por muchas décadas ha ido matando ese espíritu de movimiento sancarlista con el pensum de estudios.
lo han dejado acéfalo, el área social. Ese es uno de los problemas históricos, pero de alguna manera también, o sea, ya a estas alturas del partido también, por ejemplo, los docentes que estamos debemos de reconocer nuestra responsabilidad en torno a lo que ha sucedido. Es cierto, hubo persecución, pero digamos ya fue hace más de 2 décadas, ¿no? Entonces, digamos, por lo menos la persecución política estatal que hubo durante el conflicto. Entonces ahora debemos de reorganizarnos, ver que la situación ya no es la misma y pues tratar de en la situación actual dar respuesta a los problemas actuales. No tenemos una guerra interna, pero sigue una lucha de poderes dentro de la universidad y hay persecución hacia el estudiante, hacia el dirigente estudiantil que no está de acuerdo con estas políticas y al propio catedrático, al propio profesional, por una plaza, por unos puntos, por un trabajo. En efecto, lo hay. Y de nuevo la pregunta es cómo nos organizamos, cómo participamos y cómo hacemos frente ante estas situaciones tan... Digamos que a ver, creo que hay una cosa que no hemos hablado y tal vez con esto no sé si vamos terminando. La universidad tampoco es tampoco es una institución monolítica. O sea, digamos, hay que ver que las facultades y las escuelas y los centros regionales tienen realidades muy distintas y que ahora lo vemos. Por ejemplo, vemos que hay escuelas, historia, trabajo social, incluso psicología me sorprende un poco, pero digamos que han estado muy beligerantes, muy buscando organizarse, participar, denunciar el fraude, mientras que facultades como Derecho, Económicas y Humanidades son anuentes al fraude. Entonces ahí miras que digamos no solo es que porque hayamos estado políticamente en posiciones distintas, sino que también la universidad es una institución tan grande que coordinarse para muchas cosas es muy difícil y al contrario hay mucha independencia entre sus unidades y pues eso al final de cuentas yo no sé si es una razón para el pesimismo o para el optimismo, pero es lo que hay y indudablemente vemos ahora posiciones políticas distintas. ¿Tenemos liderazgo en el movimiento huelguero, Mariano? Lo vemos ahora, no. Yo creo que no. O sea, creo que no. Que el liderazgo se está formando en otros espacios. Los estudiantes que están en la toma, los docentes que se están organizando, los sindicatos que están acuerpando. O sea, indudablemente que ahí creo que hay más liderazgo que en huelga. ¿Y el valor histórico del movimiento huelguero se volverá a recuperar o se está perdiendo los espacios que se habían ganado? Pues mira, yo creo que el movimiento huelguero, al final de cuentas, se moverá donde los estudiantes lo quieran mover. Si los estudiantes ahora no participan y no se ven representados en el movimiento huelguero, puede ser que en algún momento muera o como vemos ahora, resulte más bien una cuestión anecdótica o que año con año sale, pero sin tener ni rumbo ni claridad política. ¿Y el movimiento estudiantil, será que resurge, se vuelve más heterogéneo? A ver, pienso que resurgió en 2015, por ejemplo, resurgió con la recuperación de la AEU, hay estudiantes organizados, tal vez no va a ser el mismo movimiento estudiantil que teníamos en los 80s y en los, digamos, 50, 60, 70, 80, 90, porque las condiciones son otras, ¿verdad? Digamos, ya no hay, como te decía, ese panorama político mundial, digamos, como alternativa a la situación actual o como alternativa al capitalismo. Ahora hay, al contrario, luchas por identidades, por ejemplo, mujeres, diversidad sexual, digamos que es lo que hay ahora y esas serán las razones por las cuales se organicen, participen, se convoquen, sigan o no sigan a la huelga. ¿Es el reflejo de la universidad de lo que está sucediendo en el país? A mí me parece que bastante. A mí me parece que en efecto la situación política es una muestra de la situación política del país y como decía al principio, lo que se pensó como una buena oportunidad para que la universidad influyera en la política se revirtió y es al contrario, la política corrupta que tuvimos influyó en la universidad y se ha instalado en ella. ¿Cuál es el escenario para los próximos meses según tu estadística, según tu investigación, según tu análisis? A ver, de nuevo difícil, va a haber oposición, va a haber división, o sea, va a haber crisis, eso es lo que se avecina. Una cosa que siempre preocupa, ¿habrá violencia?
parece que ya hay intimidación, pero habrán medidas, digamos, persecución más directa, incluso que pasen de la amenaza al acto, no lo sé, es una preocupación, pero creo que en términos generales vamos a tener eso, polarización, división y pues de plano dificultades. ¿Verdad? Hay un comunicado de la Universidad de San Carlos donde dicen, déjenos trabajar. Eso es cínico, eso es muestra de cinismo, o sea, no es eso, no es eso, o sea, a ver, habrá algunos sectores que indudablemente lo que quieren es trabajar, pero digamos que no es, digamos, durante toda la pandemia vimos que es posible hacerlo a nivel virtual, digamos, entonces no es tampoco tan difícil, pues. A mí se me hace que ese mensaje sí es una campaña de desinformación, es una campaña política para tratar de legitimar sus posiciones, pero creo que ahí sí, pues los sectores han sido claros, no hay que creerles. O sea, en política, indudablemente que una de las cosas es llegar al apoyo de los demás o causar confusión, en fin, ¿no? Es esto, digamos... ya hemos tenido ejemplos de esa situación y va a haber una confrontación también política e ideológica de quién dice esto, quién dice lo otro, pero a mí se me hace que la posición de Consejo es bien cínica y desvergonzada. En este escenario han habido pintas dentro de la universidad donde específicamente en la Facultad de Derecho fueron a pintar situaciones. Es como un descontento que la gente hace, pero también hay grupos infiltrados, se dice, ¿verdad? No lo digo yo. Se dice que lo hacen para buscar la confrontación, lo que hablamos anteriormente. Y hay que ponerlo en esta palestra, en este escenario. Hay un sector que sí le interesa que haya violencia. Tener razón, digamos que esa es una de las preocupaciones. Y esa es, digo, más allá incluso de la universidad. Digamos, en todo el tema de las protestas que vimos 2015, 2016, 2017, digamos, tal vez una de las preguntas que, o sea, yo me hago, digamos, es por qué no ha habido una utilización mayor de la violencia como en tiempos del conflicto. O sea, a ver, el clima es distinto y todo, pero siempre existe esa preocupación y ojalá que no sea que en esta situación de la universidad sea de nuevo la ocasión como para que se ejerza la violencia contra estudiantes o docentes organizados. Eso sería realmente lamentable, ojalá que no, pero siempre existe como una situación potencial preocupante, por supuesto. La seguridad de este país en la institución como la Policía Nacional podría ser partícipe de esto. Pues vimos que lo fue, ¿verdad? Digamos, con las elecciones de rectoría, ¿verdad? Digamos que hubo presencia de la fuerza policial y represión contra los sectores que querían protestar. Entonces, digamos que no es lo mismo que la represión de 1980, pero siempre es preocupante que se esté llegando a esa situación y hay denuncias de que los estudiantes en la toma han sido objetos de amenazas, intimidaciones, incluso disparos, ¿verdad? Entonces, pues, y constantemente se ven entrar a la universidad algunas patrullas de la Policía Nacional Civil. No lo sé, No, sí, hay fotografías que aparecen y digamos que siempre es preocupante porque además está ese clima de seguridad que si uno ve una patrulla no sabe si está... Nos van a asaltar. No sabe si va a ser para protección o para otra cosa. Digamos, es parte del clima existente en este país, así que también es otro elemento a tomar en cuenta. Sí. Dentro del movimiento Volvero siempre hay jolgorio y irreverencia, y cuando hemos visto, recordemos aquellas jornadas de los años 94, donde fue la última quema de buses masiva dentro de la Universidad de San Carlos, había música, había jocosidad, había denuncia. Sí. Ese aspecto musical de denuncia y de alegría no está presente tampoco acá. No es que nos tenemos que matar de la risa de esto, pero recuérdate que la sátira también es una forma de denuncia. Claro, pero de nuevo, fíjate, digamos, es una cuestión bien interesante la que acabas de tocar, porque en efecto, por ejemplo, uno ve que hubo un movimiento también, pero continental, de música de protesta, digamos, que tenía representantes en Chile, en Cuba,
en El Salvador, en Nicaragua, ¿verdad? Incluso en Guatemala había grupos como Canto General y Quinlalat, ¿verdad? Digamos, y ahora encontrás que ya no hay ese tipo de música. Lo más cercano, y a mí me parece interesante, es la figura de Calle 13 Residente, por decir algo, pero no es un movimiento. Entonces, digamos, todas esas expresiones indudablemente tuvieron un momento histórico particular y ahora pues sí se echa en falta, por ejemplo, como de mayor participación musical. Claro, hay otras expresiones, por ejemplo, a veces rap, pero que digamos que no es tan conocido, ¿verdad? Como ese. De nuevo, si te fijas, es un gran marco político, artístico que antes existía y ahora ya no, que digamos es más fragmentario, más no sé, menos La visible. expresión artística, esas mantas que acompañaban a las manifestaciones, denuncias, tampoco se han visto, ¿verdad? Claro, digamos, tal vez ahora son memes, no sé, digamos, por decirlo, o sea, digamos que hay que ver que las cosas han cambiado y que en efecto hay carencias, pero quizás se estén dando por otras vías. De hecho, este espacio que tenés en Facebook, digamos, hace 20 años era, o sea, ¿qué será? O sea, ni siquiera pensábamos en eso. Bueno, Mariano, para irnos despidiendo de las personas que nos han visto y que van a ver esto, ¿qué debe hacer el movimiento huelguero para pronunciarse? Pues eso, pronunciarse. O sea, yo creo que lo primero que tienen que hacer es, o sea, a mí me parece que lo moralmente legítimo, que lo necesario en estos momentos es que escucháramos a un movimiento huelguero y a Reyes Feos diciendo rechazamos el fraude, rechazamos los procedimientos ilegales y antidemocráticos del Consejo Superior Universitario. Eso tendrían que hacer. Aunque sea a título individual. Aunque sea a título individual, digamos, aunque sea a título individual, los Reyes Feos actuales y del pasado, yo creo que deberían de estarse pronunciando. Tomar una posición. Tomar una posición, ir al campus. ¿Por qué no van al campus a decir, miren, muchachos, estamos con ustedes y crean ese ambiente que vos decías? O sea, pero, o sea, honestamente, se hace muy difícil. ¿Y los comités? Ay, pues mira, yo creo que ellos mientras menos aparezcan mejor, pero es por esta situación que hemos hablado, pero pues indudablemente que en algún momento tendrán una participación, ojalá que no sea violenta. Ah, y el papel de la mujer ha sido muy fundamental en esto, ¿verdad? Ahora tenemos todo el tema de las identidades, ¿verdad? De mujeres, diversidad sexual, incluso personas con discapacidad que antes, digamos, no eran representadas por el movimiento político de izquierda, ¿verdad? O digamos, tenían una relación muy difícil. Ahora, en cambio, son parte de los movimientos. Y, por ejemplo, hay un Frente Universitario de la Mujer que está muy activo pronunciándose y pues que indudablemente tiene una participación muy importante. Bueno, pensamos de que el rector va a tomar posesión y esperemos que todo ocurra sin violencia y que no tengamos que en una próxima entrevista contar víctimas, ¿verdad? Aunque ya hay una víctima muy grande que es la institución de la Universidad de San Carlos. Claro, pero ojalá esto no pase a violencia y ojalá que la conciencia les cayera al Consejo Superior Universitario y revirtieran. ¿Qué es la conciencia, Mariano? Mira, yo creo que es un darte cuenta en tu responsabilidad, en este caso de tu responsabilidad institucional, histórica, ¿verdad? Y que lo mejor, a ver, que tus intereses no son los intereses de toda la gente, ¿verdad? Que los intereses del Consejo no son los intereses de toda la comunidad, que la comunidad universitaria les está diciendo, miren, rechazamos el fraude, hagan caso. Eso sería tener conciencia. ¿Algunas palabras para el estudiante que nos está observando pero que no conoce la universidad? Pues que se organice, que se acerque, que esté pendiente de los comunicados, que se pueda apoyar de alguna forma, por ejemplo, incluso llevando víveres o llevando algo que necesiten, pues que lo hagan, digamos, y tal vez, y que se interesen por conocer qué es lo que está pasando. Me parece fundamental tratar de llegar a ese estudiante que no está organizado, eso es bien importante. Ojalá pudiéramos llegar, decirle, pues, hay que hacer algo. ¿Cuántas manifestaciones necesitamos para juntarnos, Mariano?
Ay, no sé, vos, pero sí, sí. Sí, en el 2015, los sábados era algo que donde el pueblo se juntaba en la Plaza de la Constitución. Pues es que lo que pasa es que uno nunca sabe por dónde va a saltar la liebre políticamente, ¿verdad? En ese momento fue la acusación contra Valetti, ¿verdad? Y la CICIG. En otro momento es que los diputados se recetaron un aumento para el Congreso. Entonces, uno nunca sabe por dónde va a salir la indignación, aunque lo cierto es que muchos universitarios estamos indignados. Y aunque no todos se pronuncien, creo que sí hay un malestar ahí que habría que aprovechar, insisto, para contrarrestar el fraude. Todos los egresados, y no hablamos de colegios, sino egresados, individualmente, también están preocupados por esta situación. Pues fíjate que ese sector sí, honestamente no sé cómo esté. No sé, los egresados no sé si estarán viendo esto con preocupación. Quizás sea el grupo tal vez más alejado. Quizás sea, ¿y cómo llamarlos? Te digo que no sé, no sé. Ok, gracias por la invitación, Mariano. Agradecemos a aquellas personas que nos han observado y que nos van a observar más adelante. Si quieren conocer el pensamiento que él tiene sobre este movimiento, hay dos artículos en el periódico Plaza Pública que están a la vista y los puede usted leer y enterarse del pensamiento analítico de nuestro querido egresado de la Universidad de San Carlos, el doctor Mariano González. Mariano, gracias por la invitación, a que ha sido aceptada, y gracias a ustedes que nos escucharon y nos ven y nos van a seguir viendo. Hasta pronto. Gracias.